Estamos ya en la recta final de este año de calendario. Técnicamente vivimos los últimos días de este año y, como suele suceder en esta temporada, la mayoría de nosotros tomamos un tiempo para evaluar o poner sobre la mesa qué logramos de lo que nos propusimos, en dónde estamos, qué tan pacientes fuimos para perseverar y lograr las metas o definitivamente en qué momento claudicamos. Te doy la bienvenida y te invito para que juntos reflexionemos en esta perspectiva de fin de año y preparación para la próxima temporada. En su carta, el apóstol Santiago, capítulo 5 y versos del 7 en adelante, dice: Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes como ellos, animándose unos a otros, porque la venida del Señor está cerca. La vida es siempre una dualidad. Hay dos caras en la moneda. Así como en algunos momentos debemos aprender a darnos prisa, en otros debemos aprender a ser pacientes. Hay algunos puntos que de repente se nos confunden y estamos invirtiendo el orden. Aquello que debe ser más diligente lo hacemos con más calma y aquello que deberíamos estar haciendo con más calma lo apresuramos y a veces los resultados nos llegan. Hay un primer punto que quiero abordar contigo. La paciencia es una virtud. El título de este mensaje es precisamente ese, que nosotros aprendamos a ser pacientes, pero que a la vez esperemos los momentos oportunos para hacer las cosas diligentemente. La paciencia mientras esperamos es precisamente el punto medular en la vida donde a veces no sabemos encontrar el equilibrio. Para lograr la paciencia debemos fortalecer siempre nuestro fundamento de fe. Es decir, mientras más fuertes sean nuestras creencias, nuestras convicciones, mejor vamos a poder resolver nuestros conflictos personales y con nuestro prójimo. La paciencia y la fe guardan una relación profundamente estrecha. Alguien me dijo alguna vez: la paciencia tiene un gusto amargo, pero al paladearla mejor, resulta ser dulce como la miel. El escritor inglés, pastor y teólogo, conocido mundialmente por su obra clásica Conociendo a Dios, J.I. Parker, profundiza en la fe práctica y la grandeza de Dios. Este señor dijo: debemos vivir con la convicción de que Dios ordena todas las cosas para el bien espiritual de sus hijos. La paciencia no consiste solamente en apretar los dientes y soportar las cosas heroicamente, sino en aceptarlas con alegría, con expectativa. Son como ejercicios terapéuticos planeados por un entrenador celestial que está decidido a ponernos en la mejor forma. El carácter se forja mejor cuando nosotros estamos en medio de las pruebas, no en medio de una vida placentera y sin dificultades. Realmente debemos aprender entonces que hay equilibrio en la vida y la paciencia mientras esperamos es un punto definitivo que debemos practicar constantemente. Punto número 2. En algunos momentos es importante darnos prisa en lo que debemos hacer. Ahí mismo en Santiago capítulo 5, el verso 7 dice que los agricultores con paciencia esperan las lluvias en otoño y la primavera. Y en la segunda parte del mismo verso dice: con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ser paciente es una virtud que nos ayuda a soportar las demoras, los retrasos, a soportar dificultades, el sufrimiento, sin alterarnos, sin quejarnos, sin actuar impulsivamente. Muchos de nosotros tenemos problemas en esa área y a veces nos apresuramos a cosas que deben hacerse con paciencia, con esmero y con mucho cuidado. Sin embargo, también debemos darnos prisa en algunas otras cosas que sí requieren toda nuestra atención y diligencia. Por ejemplo, fortalecer nuestra fe.
porque eso nos ayudará a mantener la calma, la serenidad, la tolerancia, enfocándonos en el proceso y no solamente en el resultado. Y eso es algo muy clave porque nosotros estamos hablando de que la paciencia no es lo mismo que ser pasivos, dejar que las cosas sucedan simple y sencillamente. Más bien es esperar el momento adecuado, reflexionar, actuar con comprensión y control emocional. Una de las cosas más maravillosas que la Biblia nos da son ejemplos y formas de ver, maneras de lograr las cosas que a veces a ti y a mí no se nos hubieran ocurrido de esta manera. La Biblia nos da entendimiento, nos instruye, pero nos da buenos ejemplos. Ahí en Santiago 5, el verso 10 dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ellos soportaron el sufrimiento. Fueron hombres muy pacientes, confiaron en Dios, creyeron que estaría con ellos, a pesar de que las circunstancias eran totalmente adversas. Yo sé que decir hay que soportar el sufrimiento es fácil decirlo cuando no eres tú el que está sufriendo. Pero estos hombres, los profetas, permanecieron fieles sin dejar que lo de afuera los afectara por dentro. En el verso 11, Santiago dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Y da otro ejemplo. ¿Han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Job es reconocido en toda la Escritura como un hombre de gran paciencia y perseverancia. Él tuvo que soportar, como bien lo sabes, enormes sufrimientos, pérdidas y adversidades, y nunca dejó de tener fe en Dios. Por eso Dios lo recompensó, devolviéndole todo lo que había perdido, dándole inclusive mucho más de lo que antes tenía. Podemos seguir entonces nosotros también siendo fieles, aún en medio de los problemas, de los sufrimientos, de las pérdidas. Conozco muchos cristianos que tristemente en esos momentos es cuando más se alejan. Se alejan de Dios, se alejan de su palabra, se alejan de la oración y se alejan de la comunión con otros cristianos. Definitivamente es bueno revisar el fundamento, sobre qué estamos edificando nuestra fe. Si tú piensas que la vida cristiana es solamente declarar cosas positivas y Dios las hará para que no te alteres ni te tengas que afectar en ninguna forma, estás totalmente equivocado. Sería fabuloso que los logros de la vida fueran rápidos y automáticos, pero la vida cotidiana siempre estará llena de momentos y pausas donde deberemos frenar a veces y en otras acelerar o mantener un ritmo más enfático. Las pruebas van a llegar a nuestra vida. Eso es inevitable. Nunca van a ser invitadas. Siempre van a entrar por la puerta, aunque ésta esté cerrada. Pero podemos decidir cómo vamos a ver la perspectiva del resto de nuestra vida. ¿Como tragedia? Las tragedias, como bien saben, son eventos de la vida que representan pérdidas humanas y materiales y producen el efecto de impotencia y abandono. La Biblia nos ayuda a entender que las pruebas son oportunidades, momentos o circunstancias de la vida en lo cual hay un tiempo específico, el oportuno, el conveniente, el adecuado, el favorable, para hacer, intentar o retomar algo. Por eso es que debemos darnos siempre prisa en prepararnos y fortalecer nuestra fe y paciencia. No hay que desperdiciar tiempo y oportunidades. Revisa entonces que tu fe esté fundamentada en Cristo. Apresúrate a corregir lo que sabes que no has hecho bien por un largo tiempo. Sobre todo, arrepiéntete si lo que tú sabes que no haces es aquello que Dios ya te había dicho que lo hicieras o que dejaras de hacer. Ten paciencia en tu proceso, no te precipites ni te distraigas.
La paciencia no es lo mismo que no hacer nada, no es pasividad, es simple y sencillamente saber aprovechar las oportunidades y no desperdiciar tu vida. Te esperamos en nuestra siguiente misión. Que el Señor te bendiga.